Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología Gustavo Daniel Dapche. Dialogando. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas. Librería y artículos religiosos Virgen de Luján, 9 de julio y Hermógenes Ruiz. Local 4. Teléfono 264 5 60 81 33. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. Acá estamos en otro encuentro de Dialogando y estamos tratando los temas de Jesús resucitado, el tiempo de Pascua. Hemos tratado el tiempo de Adviento, de Navidad, de Cuaresma y de Pascua, los tiempos fuertes de la liturgia, de la celebración católica, de la oración pública de la Iglesia. Y estamos viendo las escenas de Jesús resucitado. Jesús resucitado, está resucitado y vive. A veces vivimos intensamente la Cuaresma y no sabemos qué penitencia hacer y qué poner y esto y aquello. Y llegamos a la Semana Santa y al Triduo Pascual y nos quedamos en el Viernes Santo. Ahí terminó todo. Sin embargo hay que dar el salto de la Pascua, de la alegría, la gloria, la resurrección, la luz. Y la Pascua dura 50 días para celebrarla, pero siempre la Pascua es para siempre. La Pascua es que Jesús está resucitado y vive para siempre. Y nosotros vamos a resucitar como Él. Y cuando celebramos la Cuaresma y el Viernes Santo y hacemos penitencia y todo, es para configurarnos más con Jesús y penetrar más en su misterio de amor. Pero sí estamos celebrando el Viernes Santo y la muerte de Jesús, pero Jesús está resucitado y vive. No es que vuelve a morir, etc. Está resucitado y vive. Y ahora estamos viendo cosas hermosas de Jesús resucitado. Hemos visto Jesús resucitado que se aparece a María Magdalena. La primera que se aparece en el amanecer del domingo, la primera, tanto lo amaba, fue más que el discípulo amado, porque fue la primera, y ella le anunció a Pedro y al discípulo amado, y Pedro corrió y llegó antes el discípulo amado, con el anuncio de Magdalena, y el discípulo amado le dio precedencia a Pedro, que era el jefe de esa comunidad primitiva. Pedro vio las vendas en el suelo y salió asombrado. El discípulo amado vio y creyó. Pero María Magdalena ya le habían anunciado que Jesús estaba resucitado y vive. Es la evangelizadora de los apóstoles. Y decíamos, los apóstoles tienen como sucesores a los obispos y como colaboradores a los presbíteros y a los diáconos. Fueron anunciados por una mujer, por María Magdalena. Y después vimos que este círculo se ampliaba a 3 mujeres. María Magdalena, llamada por su nombre de pueblito, del pueblo de origen, Magdala. María, con referencia a su familia, la madre de Santiago el Menor y de José. Y Salomé. Ellas también
se encuentran con Jesús resucitado. Una aparición de ángeles, después Jesús resucitado que sale al encuentro de ellas, y al amanecer también del domingo, cuando ya habían acabado las tinieblas de la noche, y la noche en el corazón de ellas principalmente, y fueron a anunciar también que Jesús estaba resucitado y vivía. Y después de salir de estas manifestaciones de Jesús a María Magdalena, a las mujeres, no solo a las 3 mujeres, sino que había todo un grupo de mujeres, de las cuales ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé eran las más significativas. Ahora vamos a ver Jesús resucitado que se manifiesta en el pueblito de Maús. Y después vamos a ver a Jesús resucitado en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, o de Kineseret, como se lo llama también. Bueno, esto lo tenemos en Lucas 24, ahí tenemos el tema, la presentación del programa. Lucas 24, 13 al 35, y podemos leer hasta el 49. Es muy jugosa la lectura, tiene muchos elementos. Yo les voy a dar algunos de Jesús resucitado en el pueblito de Maús. En el vocabulario vamos a ver cómo se comporta Jesús resucitado con su cuerpo glorificado, y vamos a ver que tiene el don de la agilidad o instantaneidad. Y también vamos a mencionar las otras cualidades del cuerpo resucitado. Y como perlita espiritual, reconocer a Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Y tener experiencia de Jesús en la palabra, en la Eucaristía, en la presencia del Señor, en la mente, en el corazón y en todo nuestro ser. Jesús está resucitado, presente y vivo, y también se hace presente para que yo sea testigo de su resurrección. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús está resucitado y vive, y me hace misionero, discípulo y misionero de la resurrección, anunciador. Le voy a presentar el tema. Yo en el primer bloque les hago un resumen de lo que vamos a tratar, y ahora les presento el tema. Jesús resucitado en el pueblito de Maús. Vamos a ver la distancia, vamos a ver que Jesús resucitado camina con ellos, vamos a ver el método pedagógico de Jesús, cómo hace Jesús para enseñar a los discípulos de Maús. Vamos a ver la explicación de las Escrituras, de qué parte Jesús y qué predica, y vamos a ver que Jesús parte el pan. Si queremos ubicar el pueblito de Maús, yo se los voy a mencionar después cuando veamos nuevamente la distancia. Ahí está el pueblito de Maús, y está a unos 10 a 12 kilómetros de Jerusalén. Acá está Jerusalén, en Judea, en el sur de Israel, y ahí está Emaús, unos 10-12 kilómetros. Allá está el Mar Muerto, este es el Mar Muerto, ahí está Samaria, y al norte se va para Galilea ya. Muy bien, vamos a poner la placa número 3, el vocabulario, lo que les voy a decir del vocabulario. Jesús resucitado en el pueblito de Maús, pueden extenderse de los versículos 13 al 49, en el capítulo 24 de Lucas, y vamos a ver que tiene el don de la agilidad o instantaneidad, porque el cuerpo no ofrece resistencia a las indicaciones del alma. Por eso tiene el don de la agilidad o instantaneidad. El cuerpo obedece instantáneamente al alma, porque ésta no tiene el peso de la gravedad, ni la de los kilos. De la gravedad que nos tira para abajo, no está en el cuerpo glorificado, porque se escapó del tiempo y del espacio, de la sucesión cronológica de las horas. Entonces está más allá del tiempo y del espacio, está como en el 8º día, diríamos. Entonces se escapó para la eternidad y tiene traslación instantánea. No que está en 2 lugares a la vez, pero sí que está en un lugar e instantáneamente se traslada al otro. Y vamos a ver en la perlita espiritual, ponemos la placa siguiente, con referencia a esto de que Jesús resucitado se manifiesta en el pueblito de Maús, la cuestión de anunciar a Jesús. Ellos que tienen la experiencia de Jesús resucitado, esos 2 discípulos que vivían en el pueblito de Maús, anuncian a Jesús, lo reconocen en la palabra, en la Eucaristía, se dan cuenta que no lo habían reconocido y ahí se les abren los ojos. Y Jesús después les abre la inteligencia para que puedan comprender las Escrituras y cómo las Escrituras se refieren a Él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Latente, anunciado, prefigurado en el Antiguo y manifiesto y patente en el Nuevo. Y después vamos a ver cómo podemos reconocer a Jesús en la palabra de Dios, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, y en la palabra cotidiana que Dios
nos está susurrando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro corazón, en el sagrario de nuestra conciencia y en la Eucaristía, en el pan compartido. Hacemos una pausa y ya comenzamos con nuestro tema, Jesús en el pueblito de Maús. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia. Liquidamos todo. Libros, revistas, CD y DVD al costo. Ventas por mayor y menor. Además, realizamos trabajos en general en material PLA y te ofrecemos los más hermosos llaveros 3D con este moderno sistema. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echeverría 889 Sur, teléfono 426-2837. Estamos presentando Dialogando. Bueno, seguimos con esto de Jesús resucitado en el pueblito de Maús. Vamos a poner la placa número 6 y vamos a comenzar con el tema en el consultorio de teología. A ver, primero la distancia, que estos estaban caminando, cuánto recorrían, qué caminaban, qué esfuerzo les llevaba, cuánto tiempo había transcurrido desde que salieron de Jerusalén y por qué recorrían esa distancia. Vamos a ver que Jesús resucitado camina con ellos, el método pedagógico de Jesús para enseñar, la explicación de las Escrituras y Jesús que parte el pan. Y ahí sucede una teofanía, una manifestación de Dios, una apertura de la inteligencia. Se abren los ojos del cuerpo, de la mente, del corazón y del espíritu. Diríamos los ojos de la fe, ¿no? Porque la fe es lo que no ves, es los ojos de la experiencia de Jesús resucitado, el que ves. Bueno, comenzamos, la distancia. Yo les voy a señalar en el mapa la distancia, dónde está Jerusalén y dónde está Emaús. Primero, Jerusalén. Jerusalén lo encontramos en Judea, yo les marco con el láser. Ahí tenemos Jerusalén en Judea. Y Emaús está acá, es un pueblito que está acá. De Jerusalén a Emaús hay 200 estadios que se dice, pero los estadios es una medida de unas decenas de centímetros. En sí serían 10 kilómetros, dicen algunas Biblias, otros 11. Entre 10 y 12 kilómetros es esta distancia. ¿Y por qué recorrían esta distancia? Y porque ya Jesús había muerto el Viernes Santo, había pasado viernes, sábado, domingo, el domingo se volvían. Ya era el domingo y se volvían. Se fueron caminando los 10 kilómetros, no tenían otra... Acuérdense que también José se fue caminando a Belén, desde Nazaret para empadronarse. Un burrito había, ¿no? Se movían así, se movían principalmente caminando. Entonces, esta distancia de 10 kilómetros la hacen caminando. La hacen caminando con relativa facilidad. Por eso estaban los servidores, los esclavos, que les lavaban los pies cuando llegaban y los masajeaban un poco, para aliviarlos del cansancio del camino. Y les decía, habían ya retomado la vuelta, porque se ve que eran discípulos de Jesús. Y al tercer día no pasaba nada. Jesús se había muerto y se volvían. Entonces,
Lo mismo pasa cuando vamos a ver, cuando Jesús resucitado está en la orilla del mar de Tiberíades, o de Galilea, o de Quineseret, que Pedro dice: me voy a pescar, y los demás también. Y era porque Jesús resucitado parece que había desaparecido. Y sin embargo fue la tercera aparición, pero había pasado una semana desde que se había aparecido a los apóstoles y después a Tomás, en el domingo de resurrección. Al domingo siguiente se fueron a pescar, porque no pasaba nada. Después empezó Jesús a catequizarlos, a evangelizarlos durante 40 días, a hacerles tener la experiencia de la resurrección. Entonces con esto pasa lo mismo, pero al tercer día se van a pescar. Se iba a pescar Pedro. Estos se van a su pueblo. Entonces Jesús resucitado camina con ellos y se acerca y le dice: ¿Qué les pasa? ¿De qué vienen hablando por el camino? Entonces le responde: pero tú eres forastero en Jerusalén. Es un forastero que no se mete en las cuestiones del pueblo, porque no sabes lo que pasó con un profeta en obras y en palabras, que es Jesús de Nazaret, al cual los sumos sacerdotes nuestros y las autoridades crucificaron y mataron. Fíjense, esto es como la primera misa de Jesús, la misa en el camino se llama, porque hay un primer acto, que es un acto de penitencia, manifiestan sus pecados, manifiestan. Nuestras autoridades y nuestros sacerdotes crucificaron a Jesús, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Y la dinámica va a ser esta compunción del corazón por el pecado cometido, el más grande en la historia de la humanidad, la lectura y explicación de la palabra, la Eucaristía y después el envío final a anunciar. Tiene la estructura de la misa, este episodio de Maús. Entonces Jesús se acerca y camina con ellos. Entonces ellos le dicen: ¿eres el único forastero? Y Jesús: ¿pero qué es lo que pasa? Y le van explicando. Entonces, ¿cuál es el método de Jesús resucitado? Es el método de los antiguos filósofos socráticos y de Sócrates mismo, 4 o 5 siglos antes de su era, de la era de Jesucristo. El método de la pregunta. La pregunta se llama educere, sacar del interior del alumno, del discípulo, un conocimiento que sabe. Entonces lo va induciendo con preguntas y ellos responden, y le manda otra pregunta, hasta que educere, saca el conocimiento que tiene adentro. El método pedagógico de Jesús es la pregunta, la respuesta y la contrarrespuesta aclaratoria. Entonces es muy importante el método catequístico pedagógico de la pregunta. Jesús, ¿qué hace? Le explica las Escrituras, empieza a explicarle las Escrituras. Si nosotros vemos, cuando ellos, después de decir que de esa compunción del corazón, de que crucificaron al profeta poderoso en obras y en palabras, ellos dicen que, sin embargo, algunas mujeres dijeron que estaba vivo, pero a las mujeres mucho no le creen. La mujer no era testigo en el tiempo de Jesús, válido. A pesar que fueron las primeras anunciadoras. Y también fueron algunos de nosotros. Habían ido María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y Salomé. Y después fueron a anunciar a los apóstoles, fueron algunos de los apóstoles, Pedro y Juan, pero no vieron nada, él no lo vieron. Juan vio y creyó, vio los signos, las sábanas y creyó, pero a él no lo vieron, así que parece que no pasa nada. Y entonces Jesús les dice que les va a comenzar a explicar que el Cristo debía padecer todo esto y cumplirse las Escrituras. Y comenzando con Moisés y todos los profetas, les fue contando todo lo que se refería a él, todo lo que se refería a Jesús. Aquí está en el versículo 26 de Lucas 24. Y se les interpretó en todas las Escrituras lo que hablaban Moisés y los profetas acerca de él. Todo el Antiguo Testamento tenía. Entonces en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Hay que descubrir a Jesús presente en el Antiguo Testamento. Y cuando van llegando al pueblito de Maús, esos 10-12 kilómetros, Jesús hizo ademán de seguir, les aparentó ir más lejos y le forzaron, diciendo. Otras Biblias dicen, le insistieron, le obligaron a que se quede con ellos. Se ve que les interesaba, les tocó el corazón cómo les explicaba las Escrituras. Después va a decir que les ardía el corazón, se dieron cuenta después, cuando lo reconocieron al partir el pan. Porque lo obligaron a entrar y Jesús se sentó a la mesa y hace el gesto eucarístico. Toma el pan, dice, pronuncia la bendición y partiéndolo se los daba.
eleva los ojos al cielo, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da. Es el mismo gesto de Juan 6 cuando multiplica los panes, que reemplaza la institución de la Eucaristía, ya que en la última cena pone Juan el lavatorio de los pies, en el capítulo 13. Y es el mismo gesto de la última cena, en Primera de Corintios, la última cena más antigua, narrada por San Pablo, y en Mateo, Marcos y Lucas. Jesús parte el pan, se acerca, pronuncia la bendición, parte el pan y se los da, el gesto eucarístico. Y dice que cuando realizó Jesús el partir el pan, en el versículo 31, sus ojos se abrieron y entonces lo reconocieron. Pero Jesús desapareció instantáneamente de la presencia de ellos. Entonces vemos la estructura esta. Primero, una especie de compunción del corazón, le explican lo que pasó. Jesús les anuncia las Escrituras, como el Antiguo Testamento no tenía el Nuevo, la ley, los profetas, el Pentateuco, los 4 profetas mayores y los 12 menores, cómo se refieren a él. Hace ademán de seguir, otro método pedagógico, para ver cómo reacciona. Ellos quieren que se queden porque les interesa lo que les estaba explicando, se sientan a la mesa para compartir, un gesto de familia, pronuncia la bendición con el pan, lo parte, se los da, es el gesto eucarístico, se abren los ojos de su espíritu, lo reconocen a Jesús con sus ojos corporales y Jesús desaparece instantáneamente. Bueno, vamos a una pausa y retornamos con estas cualidades del cuerpo resucitado de Jesús luego de manifestarse a los discípulos de Maús. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Librería y Santería Divina Misericordia. Liquidamos todo. Libros, revistas, CD y DVD al costo. Ventas por mayor y menor. Además, realizamos trabajos en general en material PLA y te ofrecemos los más hermosos llaveros 3D con este moderno sistema. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Dialogando. Bien, seguimos con el episodio de Jesús en el pueblito de Maús y ahora vamos a la perlita espiritual. ¿Qué nos deja, qué enseñanza nos deja pedagógicamente? Vamos a la placa 35. Vimos el método pedagógico de Jesús a través de la pregunta, trata de sacar la respuesta del discípulo.
Y así va repreguntando y va reaclarando, va respondiendo, y así vamos edificando. Bien, en la perlita espiritual tenemos el tema de que anunciar a Jesús, y después reconocer a Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Yo les había puesto anunciar a Jesús, está en el versículo 35 principalmente. Y reconocer a Jesús en la palabra 27, 32, 35a, 44b, 45 al 49, y en la Eucaristía 30, 31 y 35b. Después van a aparecer al final del programa, si logramos poner las placas de transición, con una hermosísima imagen de Jesús en degradé. Y el anunciar a Jesús lo tenemos en el versículo 31, que ellos van a Jerusalén y le anuncian a los apóstoles que han visto a Jesús, que lo reconocieron en la palabra, en la Eucaristía, lo han visto, se les abrieron los ojos. Se levantaron al momento de tener su experiencia, de reconocerlo, y se caminaron de vuelta esos 10 kilómetros. Les anuncian el querigma, es decir, el querigma es la resurrección de Jesús, principalmente por la palabra en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Y son confirmados por los apóstoles. Dicen los apóstoles, el original griego realmente se ha despertado, para hacer ver que el mismo que está durmiendo se despertó. Ese despertar significa se ha despertado de entre los muertos, ha resucitado y se ha parecido a Simón con precedencia. Ahí tienen las citas bíblicas del anunciar a Jesús y reconocerlo en la palabra y en la Eucaristía. Y en el versículo 45 dice que abre las inteligencias para que comprendan las Escrituras, porque todo el Antiguo Testamento habla de él, todavía no había Nuevo Testamento, para que vean cómo Moisés, los profetas y los salmos hablan de él. El Pentateuco, los libros proféticos y los libros sapienciales hablan de Jesús. Y los envía en el versículo 49 como testigos. Ustedes son testigos de todas estas cosas. La experiencia de Jesús, la palabra ardía en su corazón. Se dan cuenta después, pero no en el momento. En el versículo 32. Y es reconocido, vuelto a conocer, cuando parte el pan en la Eucaristía. Versículos 30 y 31 de Lucas 24. Y en el versículo 45 abre la inteligencia de los discípulos y de los apóstoles también, porque estaban todos juntos ahí, para que comprendan las Escrituras, como todas las Escrituras, el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo que vendrá después, hablan de Jesús. Por eso, ¿cuál es la predicación de Jesús? Sobre sí mismo. Y esta misa en el camino es eso, un reconocimiento de las fallas, de las faltas. Crucificamos a Jesús, nuestras autoridades lo hicieron, nosotros estábamos ahí. La palabra que enardece el corazón, la Eucaristía que nos hace verlo y contemplarlo e ir anunciando lo que hemos visto y oído. Y después en el versículo 36 se pone en medio cuando hablaban de él. Cuando estamos hablando de Jesús, él se pone en medio de nosotros y nos da su paz, su alegría, su admiración. Esto es Dialogando. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Centro de Estudios Virgen del Rocío. Preparación y apoyo en todas las materias y niveles. Mendoza 254 Sur, Rawson. Teléfono 424-1377. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Rece con el CD 20 Misterios del Rosario.